me my hair, I don't give a damn. All right, Mr. DeMille, I'm ready for my close-up. He's looking at you, kid. Bienvenidas a la cuarta mesa redonda de Sinergia, donde vivimos el cine. Hoy nos acompañan Pili, Lalo, como siempre Majo, y yo, Val. Y hoy tenemos una mesa muy interesante porque vamos a hablar del cine de propaganda. Pues este cine de propaganda se tiene la idea o nació a partir de todos estos regímenes totalitarios, sobre todo en Europa dentro del siglo XX, en regímenes fascistas como especialmente en Italia y Alemania, ¿no? Entonces, pues considerando que ya no existen estos regímenes totalitarios, que la mayoría de los países ya son democracia, ¿ustedes consideran que hoy en día podemos percibir cine de propaganda? Primero, gracias por invitarme. Y sí, considero que sí, totalmente. A pesar de que no vivimos no vivimos nosotros, México, en un régimen totalitario totalmente. Sí, considero que a pesar de que no sea propaganda tan obvia, pues al final y al cabo todo el cine es la construcción de historia que lo que intenta es extender una idea, propagar una idea. Por ende, no solo en México, en Estados Unidos, siempre cuando se presentan personas, son la representación de todo lo que viene detrás de ellas. Son la representación de una cultura, la representación de un sector social, la representación de un género, la representación de una orientación sexual, y en función de lo que los personajes hacen, dicen, de acuerdo a los contextos y a las situaciones que se le van presentando, es más o menos presentar una imagen de lo que estos sectores sociales pueden ser, vaya. Sí, yo concuerdo mucho con Lalo. Igual, gracias por invitarme. Estoy muy emocionada de participar. Y pues yo creo que, o sea, sí se ha evolucionado, ¿no? Como dice bien Lalo, ya no es tan obvio que es propaganda, ¿no? Está como metido más sutil. Y obviamente no todo el cine lo podemos meter como propaganda, ¿no? Pero creo que muchos sí tienen como que o sea, quieren meterte muchas películas, etcétera, quieren meterte estos mensajes de manera muy sutil. Y, o sea, como para que no te estés dando cuenta de lo que le estás viendo como tal, ¿no? Pero sí está ahí la propaganda, ¿no? Obviamente no todas las películas pueden entrar en esto porque hay un buen, pero sí creo que todavía sigue, ¿no? Y como bien dice la Loza, creo que el cine se va transformando como va transformándose la sociedad, ¿no? Entonces lo que vemos ahorita obviamente es un ejemplo de lo que está pasando en el mundo. Y creo que ahí también pues viene ese lado, ¿no? Porque como si se va transformando, o sea, por ejemplo, ahorita vemos pues películas donde las mujeres tienen un rol más importante que antes, etcétera. También es por todos estos movimientos sociales que ha habido, etcétera. Y creo que eso también, pues en parte viene mucho porque, pues, o sea, no es, te están tratando de meter este tipo de mensajes por cómo se ha ido transformando la sociedad, ¿no? Para que también la gente que nos está escuchando más o menos comprenda, este cine propagandístico es muy distinto por la región en la que se maneja. Por ejemplo, como decías ahorita, en Alemania, en Italia, era un cine de propaganda fascista, pues del nazismo, ¿no? Y también siempre que hay un movimiento grande, va a surgir alguna consecuencia en el arte. Entonces, por ejemplo, después del fascismo de Hitler, de la Segunda Guerra Mundial, surge el neorrealismo italiano, que es un cine de posguerra. Y aquí en Latinoamérica es completamente diferente porque somos países subdesarrollados. Esto quiere decir que a veces no tenemos acceso al mercado. Entonces, el cine de propaganda que surge aquí en Latinoamérica, surge un movimiento que se llama el Tercer Cine, que fue fundado por Fernando Solanas y Octavio Getino en los años 60. Entonces, este cine lo que propone es que el espectador deje de consumir cine comercial. Y sí era un cine hecho para criticar al capitalismo, sin embargo, hoy en día el capitalismo ya mutó. O sea, el capitalismo que criticaban en los años 60, nosotros ya no lo podemos criticar porque cada vez somos más parte de él. Entonces, lo que ellos proponen, que ahorita se puede rescatar en el cine actual, es esta idea de oponerse al cine comercial, de hacer que los espectadores actúen. Este cine traía conceptos políticos y los pasaba a imágenes para que la gente pudiera comprenderlos, pero normalmente era censurado. Yo creo que mucho de lo que está pasando ahorita, que sigue pasando y va a seguir pasando mucho tiempo, es la censura en el cine. Entonces ahorita no podemos tener como un cine
tan político como tal por la censura. Y también hay películas donde aquí en México el gobierno pues se mete por todo esto de los financiamientos en cine, etcétera, que pues ellos al final del día son los que controlan la información que va a traer tu película. Se me hace interesante porque justo el artículo que hice para esta semana, por si no lo han checado, lo dejamos el link en la descripción, es sobre el narcocine, ¿no? Y cómo básicamente el mismo gobierno ha censurado eh, este tipo de películas, ¿no? O sea, como que recolectando el caso de la película del infierno de Luis Estrada en 2010, que fue la película más vista, yo creo que en el año del Bicentenario, ¿no? Se me hizo muy interesante cómo buscaron censurarla mediante, por las imágenes tan violentas que tenían, ¿no? Que dijeron, no, es que esto nada más es para mayores de edad. Cuando se meten en problemas con el Senado, lo terminan bajando para niños, para mayores de 12 años, ¿no? Para clasificación B12 le pusieron, ¿no? Entonces, además es muy interesante que los gobiernos, inclusive, como tú dices, Majo, busquen censurar la información con el tipo, con la clasificación, ¿no? Tu película es muy violenta, tiene C. Tu película está bien, bueno, B15, B12, B13, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de México, no sé cuáles sean las clasificaciones en otros países, pero al menos este fue el caso de México, ¿no? De no querer enseñar en realidad lo que estaba pasando en el norte del país con esta guerra contra el narcotráfico, ¿no? Pero no nada más ha sido México y no nada más ha sido dentro de esta época. Me acuerdo muchísimo de la película de Rojo Amanecer, que también la censuraron, cuántos años tuvo que salir después para que esto, ¿no? Entonces, y pues fue un caso real, el 2 de octubre en México, la matanza de Tlatelolco, para los que no sepan, fue esto, ¿no? Entonces, sí es muy importante cómo el gobierno sigue controlando la información que vamos obteniendo, ¿no? Con esto de que, bueno, está muy violenta o no es algo que quiero, o mediante el financiamiento, ¿no? Que es otra parte importante. Y creo que ahí es donde nos metemos muchísimo en problemas, porque en programas pasados los habíamos discutido de que el gobierno necesita apoyar a la industria del cine, pero al mismo tiempo no se tiene que meter en lo que estamos viendo. Entonces está esta disyuntiva, no sé, Pili es una internacionalista, está estudiando conmigo relaciones internacionales. Como saben, Majo está estudiando cine y Lalo está estudiando cine. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar el balance de necesitamos ayudar al arte, pero al mismo tiempo tenemos que quitar este financiamiento para que no se metan? Porque pues el dinero sigue siendo recaudado de los impuestos y pues tiene que haber como cierta gratificación a esto, ¿no? Entonces, ustedes como cineastas, Majo, Lalo y Pili, tú como internacionalista, ¿cómo ven esa parte? ¿Cómo vamos a balancear el gobierno tiene que dar dinero, tiene que apoyar, pero al mismo tiempo no puede censurar? O sea, al menos a mí es un tema que me causa conflicto de en dónde está el balance. Lo que me llama mucho la atención es la manera en la que siempre el poder adquisitivo y el poder económico fungen un papel súper importante en la censura, en lo que se decide presentarse y no presentarse, porque generalmente todos los institutos de cine que son financiados por el gobierno al final terminan creando parámetros de qué es lo que se puede sacar al público y qué es lo que no. Siempre establecen reglas de qué es lo que es correcto ser presentado ante la sociedad. Esto siempre se me ha hecho un poco peligroso porque al fin y al cabo, ¿qué es lo que está determinando estos parámetros? Los intereses de los sectores privados, los intereses políticos, que al fin y al cabo ponen el dinero de manera prioritaria, lo cual es como un círculo vicioso muy, muy feo. Aparte, la censura siempre, siempre, siempre va a generar oposición. Y cuando se empieza a censurar todo lo que está pasando por debajo del tapete en México, todo el narcotráfico, toda la corrupción, ¿qué es lo que va a pasar con la oposición? Pues se genera una cultura de adulación hacia el narcotráfico y eso es algo súper, súper peligroso. Porque lo que la gente ve cuando ve a los narcotráficos es como de, sí, ese güey es un chingón porque sabe cómo irse alrededor de las leyes, sabe cómo evitar las leyes, o sea, nadie se puede meter con él. Y es cómo adulan a estas figuras de poder ilegales,
simplemente porque censura al fin y al cabo los discursos de las mismas personas. Entonces o sea, es un círculo muy vicioso y muy peligroso del cual considero es necesario salir. Yo creo que desde como una visión pues más de ciencias sociales, o sea, tendría que ser muy idealista la respuesta, ¿no? Creo que podríamos decir, no, pues es que el gobierno debería de financiar y apoyar o sea, que se hagan películas, que fomentar la cultura, pero no se debería de meter tanto en el contenido, ¿no? Pero es imposible, ¿no? O sea, como que si tú estás dando el dinero, como bien dice Lalo, pues tú vas a tener como el final say de decir, no, esto es lo que se hace, esto es lo que pasa y esto es lo que vas a decir, ¿no? Y me gusta mucho esto que, por ejemplo, hablan de Rojo Amanecer, porque es una película que creo que muestra un episodio muy oscuro en la historia de México y como que sí justamente se ha tratado de pues como dejarla de lado, como que mucha gente no la conoce, porque obviamente pues lo que muestra no es bonito, ¿no? Igual las narcoseries yo tampoco compagino mucho con ellas, pero también sé que son todo un tema, ¿no? Socialmente es una imagen que en algún nivel, o sea, digo ya desde una perspectiva más internacionalista, es lo que la gente tal vez extranjera está viendo de México, ¿no? Entonces de la nada pues ve estas series de narcos, etcétera, ¿no? Y ahorita me acordé mucho de unas declaraciones del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que justamente hablaba de las narcoseries y decía, no, es que estas no demuestran que son México y son injustas, ¿no? Como a la imagen que dan del país, etcétera, ¿no? Entonces también entiendo, o sea, por ese lado, obviamente, como pues gobierno, a lo mejor dices, no, pues no me conviene que la imagen que se esté dando de México al exterior o que lo que la gente vea de México solo sean cosas de narcos, ¿no? O que solo sea violencia o que sea tal cosa, ¿no? Pero al mismo tiempo es el reflejo de algo que está pasando en el país que es muy real, ¿no? Entonces, como que justo existe esta dualidad de, ok, ¿hasta qué punto pues podemos ilustrar lo que está pasando y hasta qué punto pues la gente que está financiando estos proyectos nos puede decir hasta aquí, ¿no? Porque es una realidad, pero pues es una realidad que tal vez nos deja una mala imagen o que no es lo que queremos sacar al exterior, ¿no? Porque eso también creo que es el poder del cine, ¿no? Que la gente te vea como tú quieres que te vea a través de una película, ¿no? O de una serie, etcétera, ¿no? Entonces creo que ahí hay todo un tema y pues sí, o sea, creo que tendrás que ser muy idealista, o sea, yo no veo mal que un gobierno te ayude, pero sí veo mal que tal vez se metan en el contenido, ¿no? Pero pues si tú pagas, pues en alguna manera, pues les van a decir, no, pues sabes qué, yo sí te digo que metes y que no metes, que es justo lo que se tendría que tratar de regular y chance se tendría que tratar de regular internamente, como pues puedes meterte hasta tal nivel y así, pero pues es obviamente muy complicado, ¿no? Justo con esto que dice Pili, de que no nos gusta que se muestren ciertos aspectos, me acordé de la película de Los Olvidados de Luis Buñuel, que a diferencia de muchas películas que se estaban haciendo en esa época que mostraban a un México, México de charros, México del cine de oro, muestra a este México pobre, o sea, muestra esta realidad pues de pobreza, ¿no? Que hay en México y de desigualdad. Y a los mexicanos no les gustó esa película en ese tiempo. Y tampoco le gustó a los directores, a los cineastas mexicanos, no le gustó obviamente al gobierno. Entonces también por esa parte siento que nosotros como mexicanos tenemos que aceptar y tenemos que de cierta forma abrazar esa realidad, porque si no lo hacemos no vamos a poder abrir los ojos, porque al final del día la ignorancia es un privilegio. Entonces, nosotros tenemos que aceptarlo. Es interesante, ¿no? Porque justo no me acordaba de lo que había dicho este Marcelo Ebrard, gracias por recordarme, Pili, de que esto no representa a México, pero en realidad si nos lo ponemos a pensar, sí representa a México, o sea, porque sí tenemos narcos, sí tenemos esta violencia y supuestamente, y retomo el ejemplo de la película del infierno que en su momento causó polémica en 2010, ¿no? De que que fue tan cruda para las personas del norte que se tuvieron que salir del cine. O sea, que estaba leyendo que, que personas que decían, ¿para qué voy a ver esto al cine si esto lo vivo día a día en el norte del país? Entonces es como de, eh, le podríamos decir muchas cosas de cómo tienes que representar al narco en México, porque el narco es algo que existe y es algo que vamos a tener, y está en nuestra vida, ¿no? O sea, diaria, o sea, es algo increíble cómo estamos conectados, querramos o no con ellos, pero a final del día es representarlos sin glorificarlos. Creo que esa es la clave del narcotráfico en México, decir, son estos, son criminales y los vamos a representar como son, como criminales
que tienen a campesinos trabajando en sus cultivos, que tienen a mujeres encerradas, que tienen a niños encerrados, que han matado, y muchísimas cosas, ¿no? Yo creo que el narco en México sí lo podemos representar, inclusive el gobierno, inclusive en mi opinión, ¿no? Quitar esta imagen glorificada para que los niños empiecen a entender que ese no es el sueño. El sueño mexicano no es ser un narcotraficante, ese no, porque lo que hemos visto es de que empiezan como estos mulas o como empiezan a vender, ¿no? Como dealers. Y supuestamente van subiendo, pero en realidad no es cierto. Muchas personas se quedan en parte de dealer y terminan falleciendo, ¿qué? A los 30 años. El sueño no es llegar a ser, no, seguimos sin entender que no vamos a llegar a ser la cabeza. Y los niños llegan a soñar en ser la cabeza y eso es lo que no está bien. Tienes que representar, el cine tiene que representar lo que es, no lo que podría ser o tu sueño guajiro, porque diríamos lo mismo con el American Dream en Estados Unidos. Bueno, a mí me gustaría preguntarle algo a los cineastas, no sé qué opinen de esto, pero ahorita justo creo que viene mucho con lo que dice Val. O sea, yo a mi parecer, pero tal vez, o sea, como desde mi visión, siento que muchas de estas imágenes que ponen del narcotráfico vienen de percepciones extranjeras, ¿no? O sea, son como o películas producidas por Hollywood o series producidas por Netflix, etcétera. Entonces van como dando esta imagen del país y a mí me gustaría preguntarles si ustedes creen que si hubiera cineastas, o sea, que si se le diera más difusión a cineastas independientes mexicanos, también esta percepción y este tipo de películas y temas podrían tomar como otro sentido, en vez de como estas grandes producciones que vemos de Hollywood, que obvio tienen muchísimo dinero, pero tal vez cineastas independientes mexicanos podrían dar una realidad más clara, ¿no?, de lo que está pasando. Pues justamente qué curioso que lo mencionas, eso de que el extranjero empieza a hacer producciones mexicanas a partir de los ojos de un extranjero, porque justamente acabamos de ver un tema parecido, que es el Cinema Novo, que es una corriente de cine que nació en Brasil. Glauber Rocha, que es uno de los teóricos más importantes, uno de los mayores exponentes de esta corriente, dice que el latinoamericano no solamente tiene hambre, no sabe cómo decir que tiene hambre, ya sea por pena o porque no tiene los medios para hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando uno no puede crear su propio discurso? La gente se apropia de su discurso, de su situación, y empieza a crear historias que no le pertenecen y por ende no entiende. Y justamente, ¿qué es lo que genera esto? Una glorificación del narcotráfico. Aparte, justamente lo que hace este tipo de películas que reflejan esta parte violenta de México, siento que sí reflejan un sector de México, pero no lo reflejan totalmente. ¿Por qué? Porque al final y al cabo, el reflejo que manejan de México es un reflejo moldeado de acuerdo al discurso que ellos van construyendo. ¿Por qué? Porque lo que crean no son villanos que terminan perjudicando a miles de personas, a millones de personas en México. Lo que hacen son figuras de poder que pelean por más poder. ¿Y qué es lo que hacen? Glorifican esta pelea por el poder. No ponen a todas las mujeres que son víctimas de la trata de blanca, no ponen a todos los campesinos que son esclavizados, no ponen todo eso, no, lo que ponen son personas de poder que buscan por más poder. ¿Y qué es lo que se hace? Se genera un discurso súper reductivo que no pone las caras verdaderas de las víctimas que sufren este tipo de situaciones en México. Aparte, ese es uno de los grandes peligros de los discursos únicos. ¿Por qué? Porque se genera un solo discurso de estos señores son los que tienen el poder, son los chingones que lograron llegar a la cima algún día. Y las personas de los sectores segregados, las personas de los sectores segregados que no tienen acceso a la información, ¿qué es lo que hacen? Dicen, algún día apelo a ser así o morir en el intento, porque no tienen otra, porque no conocen mejores maneras de escalar en la vida. Y eso es una tragedia, creo yo. Creo que ahorita con todo lo que dijeron de cómo se representa en el extranjero, ¿no? O sea, en el caso específico de México, ¿no? México y el narcotráfico, desde el punto de vista de los ojos americanos, es como, inclusive para deslindarse de su responsabilidad, que ellos son los mayores consumidores, ¿no? El peligro no es el consumo, el peligro es el mexicano que está trayendo drogas a Estados Unidos, ¿no? Es este discurso de que, ok, ¿qué pasa si un día dejamos todo el mundo de consumir drogas? ¿Qué va a pasar con el narco? Pues o sea, entre más demanda, pues más violencia, ¿no? Y esto es algo súper cierto y que chance y estamos entendiendo en México o cierto sector, pero al mismo tiempo en Estados Unidos
tienen que seguir vendiendo esta idea que nosotros no somos los malos son los mexicanos que inundan nuestra calle con droga y no sé qué, ¿no? Que este es el discurso político, ¿no? El bad hombre, como decía Donald Trump, ¿no? Y es esta idea, ¿no? Y que tienen que reafirmar esta idea como Estados Unidos de decir, nosotros somos las víctimas de sus drogas, ¿no? Cuando en realidad creo que México es la víctima de su consumo de drogas, ¿no? Y ahí viene lo que me da risa o lo que me interesa del comentario de Lalo es desde qué visión, ¿no? O sea, la visión única, porque como americano tú vas a creer eso y como mexicano yo voy a creer eso, yo voy a creer que la violencia en mi país es por este discurso de que ellos quieren droga y nosotros lo vamos a mandar, entonces dejen de consumir droga, mi país va a estar bien, y ellos dicen al revés, si ellos dejan de producir, mi país va a estar bien, ¿no? Entonces, ahí tenemos estos dos discursos que cada país está manejando diferente para hacer el bueno o para quedar mejor con su población, ¿no? Y yo creo que esta es la importancia del cine, ¿no? Entonces, me gustaría leerles una frase para ver qué opinan ustedes, que es: las películas son el instrumento de propaganda más poderoso del mundo. La forma más fácil de inyectar una idea de propaganda en la mente de la mayoría de las personas es dejarla pasar por una película de entretenimiento, cuando no se dan cuenta que se está propagando la idea. ¿Ustedes qué opinan específicamente de esta frase? Pues creo que está bastante interesante porque creo que justamente una de las mejores maneras de hacer propaganda y que se ha visto es en las películas de propaganda, ¿qué es lo que se hace? Se crea un héroe y un villano. Y héroes y villanos no completos, no humanizados, simplemente el mayor exponente de los valores morales y éticos, que es el héroe, y el que atenta contra la paz y la estabilidad y todos estos valores que ya dije, que es el villano. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se crean imágenes radicalizadas y poco humanizadas de los personajes y luego se hace el enfrentamiento, gana el héroe y gana. Entonces, siempre lo que la propaganda te hace poco a poco es decirte, ¿quién quieres ser tú? ¿El héroe que protege la paz, la estabilidad, la moral, los valores que representa tu sociedad? ¿O el villano que atenta contra esto? Y justamente es lo opuesto a lo que sé, por ejemplo, lo que decía Majo, en el neorrealismo italiano, que era una corriente de posguerra en Italia, que le daba rostro más bien a las personas reales que vivían en una situación donde había hambre, donde no había no había los recursos suficientes para que le pudieran dar de comer a sus familias. Ahí no hay villano, ahí no hay héroe, ahí hay personas que están viviendo situaciones reales, bueno, que estaban viviendo situaciones reales. Entonces, justamente, la propaganda, en cierta manera, es justamente lo opuesto a lo que es la no ficción o la documentación, porque lo que te quiere presentar son discursos de apelación, a qué queremos llegar y a quién queremos destruir. Pues creo que sí es muy cierto, ¿no? O sea, yo lo pienso así y el cine es algo que vemos desde chiquitos, ¿no? O sea, a diferencia de tal vez otros medios de comunicación o propagandísticos, como que siempre hemos crecido pues viendo películas, viendo Discovery Kids, lo que ustedes quieran, y ahí hay muchos mensajes metidos, ¿no? O sea, el otro día me estaba acordando de una película que es, o sea, totalmente no tiene nada que ver con la realidad. No sé si lo han visto, la de Anastasia en caricatura, y me estaba acordando mucho de al principio, como justo lo que decía Lalo, ¿no? Que quieren poner a uno, o sea, como un bueno y un malo, ¿no? Y como al principio los sacan en San Petersburgo y los ponen súper infelices y hasta cantan una canción de cómo es horrible la vida ahí, como para satanizar a la URSS en ese momento, ¿no? Entonces, como que desde chiquito tú vas viendo estos mensajes y pues te vas formando ideas, porque digo, a lo mejor aquí ya cuando ya estudias cine o RI, pues te metes más a la historia, pero mucha gente solo conoce lo que ve en películas. O sea, ¿cuántos de nosotros no sabemos algo porque lo vimos en una película, ¿no? Y decimos, ay, sí, justo tal película o tal cosa habla de esto, ¿no? Entonces, como que te quedas solo con esa imagen y yo creo que ese es el poder del cine, porque si tú tienes la intención de, pues, manipular o de justamente satanizar o hacer un bueno y un malo, pues sí te puedes quedar con eso toda tu vida, ¿no? Y pues es una gran medio de propaganda como país, ¿no? Creo, o sea, justamente enaltecer también tu cultura o por qué nosotros somos los mejores y no como pasó tal vez en Alemania, ¿no? Así, por qué nosotros los blancos, etcétera, somos mejores que la parte judía, ¿no? Entonces sí tiene un papel muy importante el cine y pues creo que es una cosa muy, muy bonita el cine, ¿no? Pero obviamente si lo llevas a un extremo puede ser algo peligroso, pues sí. Como ya dijeron, el cine es muy poderoso
porque te puede, pues sí, te puede, al final del día te puede meter una ideología sin que te des cuenta que te la está metiendo. Y aquí en México, algunos ejemplos que son las películas donde sale Marta Higareda y Omar Chaparro, que ya no voy a mencionar porque ya les dimos suficiente difusión en este proyecto, pero muestran esta nueva forma de opresión que tenemos ahorita, que es no tener acceso al mercado, no tener educación y no tener trabajo. O sea, solamente las personas que cuentan con esos privilegios pueden acceder a ellos, pero es una idea de que todos estos problemas sociales se privatizan y entonces todos caen en el individuo y ponen estas ideas como de tú estás como quieres y no sé, una maestra nos ponía un ejemplo para comprender mejor esto, de si te corren a ti es tu culpa y tienes que tomar un curso para aprender cómo hacerlo. Entonces, si a mí me corren de mi trabajo, es porque es mi culpa y no porque el sistema me ha puesto como trabas para poder tener todos esos recursos. En estas películas te ponen todas estas nuevas formas de opresión, como, como el godín que no puede, que no lo dejan subir de posición porque el hijo del dueño de la empresa está ahí para el puesto, que es una persona que no estudió o que es desobligado, que es flojo, y que dice el Godín, no, es que yo le tengo que echar muchísimas ganas más para poder llegar a su posición, ¿no? Entonces te van metiendo como esa idea. Y siento que el cine mexicano que se difunde, al que se le da prioridad o difusión, es el que nos ha orillado a este pensamiento. Creo que sí, o sea, no, más bien creo que sí, no, o sea, sí, sí estoy de acuerdo contigo, Majo, de que tú, tú como, no sé, como un niño de 15 años que fue a ver la película o cualquier película mexicana con estas, características, como estás diciendo, de, va a quedarse con esa idea, ¿no? De, ay, voy a tener que trabajar el doble, el triple, si no es que hasta más, para poder quitarle el puesto a una persona que pues ya lo tiene, ¿no? Por simplemente tener el mismo apellido que la persona dueña de la empresa, ¿no? Entonces como que se va difundiendo o se va insertando la idea de que es como este círculo vicioso, ¿no? O sea, de voy a tener que echarle más ganas, voy a tener, o sea, no por decir nada más por tener o ser tal persona, deberías tener el puesto, ¿no? O sea, siento que es más como por meritocracia, de que en realidad tienes que trabajar para tener cualquier puesto de trabajo, ¿no? O sea, no puedes ser tampoco un inútil y esperar que te vayan a contratar, ¿no? O sea, sí tienes que tener ciertas habilidades, pero al momento de estar compitiendo con una persona, deberías ponerte a la par, ¿no? O sea, si van a contratar a una persona y dicen, no, pues es que uno está más capacitado que el otro, pero con este me llevo mejor, pues ya no, o sea, ya las oportunidades ya cayeron únicamente por decir eso, ¿no? O sea, el punto es que todos tengamos las mismas oportunidades para acceder a ese tipo a un trabajo, simplemente algo tan sencillo o algo tan cotidiano que puede ser a un trabajo digno, y por trabajo digno hablo de cualquier trabajo, ¿no? Y algo que me gustó de Pili, que no había como relacionado, pero al mismo tiempo sí, cuando ves la película Anastasio, cuando eres niño, definitivamente te crean esta imagen negativa de la Unión Soviética, ¿no? O sea, como que todos, o sea, yo tenía esta idea de que todos se odiaban. Me gustó que de repente mencionan como el color rojo, creo que eso ya es en la obra de teatro, pero inclusive la obra de teatro salió hace 5 años a lo mucho, y te siguen diciendo el color rojo, ¿no? O sea, el rojo asociarlo luego con esta idea comunista y no sé qué. Y sé que este es un programa de cine, pero la miniserie de Chernobyl en HBO, en donde te enseñan una realidad un poco, no un poco, o sea, una realidad muy, muy acertada a lo que fue la Unión Soviética, que sí podrían estar en muchas situaciones muy atrasados, o sea, mientras, no sé, el mundo está en los 80s, ellos seguían en los 70s, por decirlo así, la, el, la comunidad, Pili no me va a dejar mentir en esto, los soviéticos se sentían parte de una comunidad y decían, si yo me tengo que ir a arriesgar a mi vida, a irme a meter a un reactor nuclear, es por la comunidad, ¿no? Y eso es algo que yo creo que Estados Unidos les pone hasta cierto punto incómodo, porque yo de verdad estuve averiguando esto, inclusive en cuestiones de poesía, y es la comunidad lo que importa. Entonces, esta disyuntiva de cómo ves la Unión Soviética desde el punto de vista
sí de un americano, pero ayudado con soviéticos, personas que vieron ahí, personas que, que vivieron la explosión y todo esto, a nada más decir vamos a dibujar una parte de su historia que ellos ni siquiera sienten que es así. El mito de Anastasia siento que es más para nosotros los occidentales, más que para ellos, ¿no? Entonces es aparte esto, ¿no? Estamos transfigurando su historia y todos conocemos mal a la Unión Soviética por este tipo de cosas, ¿no? Rocky también, y podríamos irnos película por película de la Guerra Fría para tener esto, ¿no? Inclusive me arriesgaría a decir que Star Wars y el Imperio, no por nada el lightsaber de Darth Vader es rojo, o sea, no creo que sea coincidencia totalmente, ¿no? Este tipo de películas de hoy en día, o incluso de los 90s, 80s, es que lo que propagan o lo que tratan de imponer, un poco bajo el tapete, son modelos de conducta. Pero el problema es cuando lo que tratan de hacer es imponer un modelo de conducta que va a partir de una realidad que ya de por sí está como que llena de decadencias. Por ejemplo, lo que dijo esta Majo, el Godín versus el hombre privilegiado. Sí, tienes que echarle un buen de ganas, tienes que trabajar el triple. ¿Pero por qué? Porque simplemente tú naciste, o sea, tú no pudiste nacer en una familia privilegiada. Lo que dicen, bueno, entonces trabaja un buen, pero pues ese no es el punto. El punto es que no hay, o sea, no hay una sociedad que le pueda brindar las mismas oportunidades a todo el mundo. Y eso es lo que la gente debería preocuparse. No sí, tengo que trabajar el cuádruple para poder alcanzar una vida más o menos estable a lo que debería, o sea, en comparación a lo que una persona nacida en una familia privilegiada hace con parpadear. O sea, y eso es algo muy triste, porque lo que estos discursos dicen es, tu realidad es esta, no la puedes cambiar, no va a cambiar, entonces lo que tienes que hacer para avanzar es esto, trabajar el triple, asesinarte, volverte un adicto al trabajo, para así poder vivir una vida más o menos estable que no tenga tantas decadencias. Tomando en consideración ahorita todos los puntos, ¿no? Que el cine es la manera más fácil de insertar una idea en la sociedad. ¿Ustedes consideran que ahorita con el cambio climático, por ejemplo, tomemos en cuenta esta crisis, ¿no? El cine pueda incentivar a que las personas quieran reducir sus hábitos de consumo? O sea, como que cambiar esta idea de que la propaganda siempre puede ser mala, decir, no, es que, ejemplo, esta película me da una buena idea de lo que es el cambio climático, por lo tanto, está siendo buena, esto es una buena propaganda, o sea, ¿existe el cine propagandístico bueno? Yo creo que sí existe, pero la gente, tomo como ejemplo, hace unos días se nos puso una película en clase sobre el proyecto del segundo piso y en el documental entrevistaban a cada uno de los constructores y ellos decían que ellos no iban a poder nunca usar el segundo piso porque ni siquiera tenían para una bicicleta. Entonces a mí me pareció muy interesante el que entrevistara uno por uno de los trabajadores, etcétera, etcétera. Pero ya después la maestra nos dijo que, nos hizo ver que el director del documental mostraba a los trabajadores de una forma muy superficial, como que te abre los ojos para ser realmente crítico con las cosas que estamos consumiendo y las cosas que se nos están dando, porque en realidad esto está como disfrazado y a veces no se nos hace muy fácil ver cuál es el buen cine de propaganda y cuál es el mal cine de propaganda. Porque este documental mostraba una imagen muy superficial de estos trabajadores. Y viene también algo que se llama la pornomiseria, que es que la gente privilegiada ve documentales sobre gente en situación de pobreza, en situación de calle, y ya se siente bien con verlo. O van los documentalistas a grabar gente y los ponen con una mirada morbosa. Entonces, nosotros tenemos que aprender a descifrar qué cine es una buena propaganda y qué cine no. Y con lo que decías del cambio climático, yo creo que las personas, lo que le falta a México, a la sociedad mexicana, es educación. Y si tú llegas con un documental que dura 1 hora y media sobre el cambio climático, sobre cómo va a afectar a la gente, sobre cómo a lo mejor los megaproyectos o las privatizaciones van a afectar algún lugar, y lo pones contra una película del Capitán América que se acaba de estrenar de la misma duración,
pues va a preferir obviamente ir a ver la del Capitán América. Y es porque la gente no tiene una educación de consumo. Ejemplo, no sé, si no buscaras hacer un documental, ustedes como futuros cineastas, sabemos que inclusive dentro de relaciones internacionales muchas veces te dejan los documentales y sí están interesantes, pero también luego pueden ser muy densos, o sea, si es como de un documental de hora y media, tú a la media hora dices, ya me siento mal, o sea, ya no sé ni qué hacer, o sea, ya no sé qué pasar. O a veces toman, ejemplo, acabamos de ver uno sobre el crash del 29, ¿no? Y tú dices, es algo histórico, es algo que, pero te vas enterando de todo lo que hicieron, de lo que no hicieron, de los proyectos, y te vas sintiendo mal que ya cuando acaba el documental o ya están en los últimos 10 minutos, dices, ya por favor que acabe esto. O sea, inclusive teniendo una educación, pueden llegar a ser muy pesados o puede ser muy pesada ver la realidad ya bien, ¿no? O sea, ya como que un sustento de personas expertas hablando y diciéndote, ¿no? Entonces, ustedes como futuros cineastas consideran que va a ser más fácil que estas ideas se inserten mediante historias más que por documentales. Yo siento que si bien sí se puede informar a la gente con información verídica, con datos duros, a través de una historia estructurada, yo creo que este solamente sería un primer paso, porque al final y al cabo, lo que pasa cuando creas un discurso a partir de datos duros, lo que puedes hacer es que lo puedes moldear. A pesar de que sean datos duros, puedes moldearlo, puedes decir, no es mucho, o sí, o el personaje puede ser tal, o no, o tal. Entonces, el problema es más bien el tipo de contenido que la gente está acostumbrada a consumir. O sea, por ejemplo, ahorita, una empresa grande que creó algo relacionado con el medio ambiente, Wall-E, sí, la gente dice, sí, nos vamos a acabar el mundo, vamos a terminar como en Wall-E, todos gordos, no podremos caminar y tenemos que depender de las máquinas. Ok, la gente entendió eso, pero de ahí no se hace nada al respecto, porque la gente no sabe cómo ser más verde, por así decirlo. Entonces yo creo que ahí hay una pequeña diferencia entre, no sé si podría haber propaganda buena, yo creo que hay más bien una diferencia entre lo que es propaganda y lo que es cine informativo, o documentales, o no ficciones. Porque, ¿qué es lo que pasa? Lo propaganda, como dije antes, lo que presenta son imágenes reductivas. Y lo que queremos hacer, bueno, lo que se tendría que hacer es crear cine informativo. O sea, no quedarse en lo superficial. O sea, Wally sí es una historia bonita, es romántico, lo que tú quieras, pero se queda en lo superficial. O sea, dice, o sea, radicaliza la historia del mundo y dice, sí, vamos a vivir en el espacio y no podremos regresar a la Tierra. Pero de ahí a qué es lo que tenemos que hacer hoy en día para mejorar eso o para evitar ese tipo de futuros, no dice Entonces, nada. ¿tú consideras que tiene que haber un balance entre historias que me estén diciendo tipo día después de mañana y documentales que me digan cómo tengo que ser más verde? O sea, los dos, Exacto. cine informativo y cine normal, comercial, inclusive podríamos decirlo, para que se llegara a extender la idea en caso del cambio climático. Yo, la verdad, sí no había pensado que luego es demasiada información en los personajes, digo, en los documentales, porque te digo, en esta clase que tenemos nos han estado pasando muchísimos documentales con ideologías políticas, de propaganda, etcétera. Y sí es un bombardeo impresionante de información que sí te deja como, ¿y ahora qué hago? ¿Qué puedo hacer? Como con un sentimiento de frustración, como dice Lalo, balancear, que se dé el problema, pero también se dé la solución. Y también esto, pues sí, intentar hacerlo más amigable al ojo de los demás, ¿no? No hacer como un cine con muchísimos conceptos que la gente que no es experta no va a entender. Y también como algo que un cineasta, Jory Stevens, dijo que para que el cine realmente se interese por una causa, tiene que estar colectivizado y ser más accesible a las masas. Me llama la atención de que tiene que ser colectivo y accesible para las masas, ¿no? Porque no, o sea, el cambio climático siento que es ya a nivel mundial, ¿no? O sea, el cambio, todo el mundo está como consciente, o sea, estamos conscientes, pero no estamos tomando acción, como dice Lalo, ¿no? O sea, hemos visto Wall-E, hemos dicho, no, puede ser, vamos a acabar gordos en el espacio y un robot va a estar aquí, y inclusive creo que todo esto, ¿no? Pero en realidad seguimos, consumiendo al por mayor y ahorita, justo estamos en una clase nos estaban explicando que pues la seguridad ambiental es lo que viene, ¿no? O sea, no nada más va a ser
qué va a pasar con armas nucleares o con las pistolas del día a día, nada de eso, ¿no? O sea, lo importante, lo interesante y los nuevos conflictos que van a venir van a ser por esto, ¿no? O sea, la crisis medioambiental, la crisis de alimentos, o sea, todo esto, ¿no? Entonces, el cine al tener este poder y esta masa, deberíamos estar buscando maneras de que, como dicen, Lalo, es que el cine informativo nos esté diciendo esto, ¿no? Que sean amigables para el público en general, literalmente, pero que también sean informativos para en realidad decir, estas son las acciones concretas en las que tenemos que tomar, ¿no? Se me hace muy interesante todo lo que están diciendo. Yo como que me dejaron mucho reflexionando porque pues a mí también a veces me pasa, ¿no? Que cuando escojo qué película ver, pues digo, voy a ver la que no tenga nada que ver con la realidad porque el mundo ya está muy denso y como que ahorita quiero escapar y evadirla, ¿no? Pero pues sí creo que también como consumidores y personas que pues vivimos en este mundo tenemos que también pues, o sea, exacto, como que tiene que haber una transformación pues educativa y social en donde también le pongamos pues atención a este tipo de cine informativo, ver qué está pasando, cuál es la realidad, ¿no? Porque sí, como decía Majo, ¿no? A veces, pues si tuviéramos el documental de las presas en México y la escasez de agua o Avengers Endgame, y a mí me encantan las películas de superhéroes igual, pues obvio vas a decir, ay, pues voy a ver Avengers Endgame, ¿no? O sea, como que te vas más por estas opciones porque también a lo mejor tú dices como, no, pues es que para ver esto, no, o sea, como que ya sé que no hay agua, ya sé que no, pero nada más nos quedamos en eso y no vamos, o sea, no, realmente no vemos como las soluciones ni nos tratamos de educar más, ¿no? Entonces creo que me dejaron mucho pensando con eso de como cuando hacemos este tipo de decisiones de qué ver, qué no ver, y pues sí, o sea, es muy cierto. Justo como que esta parte, ¿no? Que muchas veces estamos tan bombardeados de todo tipo de información que el cine también es de que ya, no quiero pensar, quiero ponerlo más, que ya lo habíamos comentado en otros programas, quiero ponerlo más sencillo porque ya me cansé de lo que estoy viviendo, ¿no? O sea, no me imagino ahorita ver un documental sobre el inicio del COVID todavía en cuarentena, ¿no? O sea, sería, y ejemplo es, bueno, al menos para mí, no sé si para Pili, que también, que como diario estamos leyendo y leyendo y leyendo noticias, muchas veces cuando te llegas a sentar frente a la computadora para buscar algo, es que es la película más contraria que estás viendo, o sea, no estás buscando como que esta parte. Yo creo que también esto es importante porque vemos, yo creo, al menos para mí, Valeria, creo que las películas de propaganda sean muy fácil cuando tienes un mensaje sencillo y fácil de captar, ¿no? O sea, estamos en contra de los rusos, te lo voy a poner en la película más sencilla, que es Rocky, no la tienes que entender, es un boxeador que se va a dar en la madre a un ruso, no va más allá, tienes que entender esto. Entonces, creo que esa podría ser una característica del cine de propaganda, que es sencillo, es rápido. O sea, puedes tomar cualquier película y el ruso es la Unión Soviética y tu americano, Rocky Balboa, es tu americano. Estamos en plena Guerra Fría, lo más fácil es que, ¿qué se están haciendo? Dándose la madre en Vietnam, en Afganistán, en Latinoamérica, en Cuba, peleándose no sé qué, que es lo más fácil, los ponemos en un ring y literalmente, que se den en la madre. Y va a ganar el americano, porque es una película americana, ¿no? Entonces a ese tipo de cosas te van insertando las ideas muy fáciles y después, y ahorita tocamos el ejemplo de los rusos, ¿no? Porque pues fue toda una guerra pero ahorita veámoslo con los árabes, ¿no? A partir del 2001, quienes empezaron a sustituir a los rusos en los árabes, específicamente los musulmanes. Y ahorita levemente empezamos a ver que los asiáticos empiezan a ser maligno, ¿no? Entonces creo que una de las características para mí es que el cine propaganda es muy fácil de ver y muy fácil de entender, a diferencia del cine informativo, y esto también, como dicen, es como peligroso, ¿no? Ahorita con lo que dices, me acuerdo mucho el ejemplo perfecto es Forrest Gump, que sabemos que en la guerra de Vietnam los malos son los estadounidenses, pero como que nunca lo reflexionas y ya después poniéndote a ver documentales sobre la guerra de Vietnam, como el Long de Vietnam que hizo Godard, Agnes Varda y muchos otros cineastas denunciando esto, está bien que consumas cine ligero, está bien que pues cine comercial, ¿no? Cine divertido. Pero una vez que te haces consciente de esto, a mí ya no me gusta Forrest Gump, porque te hace enamorarte de los personajes, te hace enamorarte de Bubba, de enamorarte de Forrest,
y decir, ay, pobrecitos, pobrecitos porque van a la guerra, ¿no? Y ponen al estadounidense en una posición como de, ay, el pobrecito, ay, los valientes, cuando la guerra de Vietnam no fue eso. Nada más quiero hacer una aclaración rápida sobre la guerra de Vietnam. Vietnam sigue sufriendo hoy de minas antipersonas por esta guerra. Personas, esto fue en los 70 y hoy en día siguen habiendo personas que mueren por los dispositivos que pusieron. La guerra de Vietnam creo que podría tener su propia mesa, pero recuerden, hoy la guerra de Vietnam sigue teniendo consecuencias y no para los americanos, sino para los vietnamitas. Así que O sea, justamente algo que o sea, ahorita que me llamó la atención que mencionaron que el cine sí también sirve para divertirse, es un medio de escapismo para las personas, porque al fin y al cabo el cine también, o sea, desde sus inicios, con Méliès, era súper divertido, era muy teatral, muy onírico, y sí, el cine ha sido así desde sus inicios y está bien, porque al fin y al cabo la vida es cansada, la vida es tediosa, y la gente necesita una manera de tener su pequeña catarsis. Pero yo creo que ya tienes un pie adelante en el momento en el que te das cuenta o en el que empiezas a ser consciente qué tipo o empiezas más bien a reflexionar qué tipo de cosas son las que estás viendo. Porque en el momento en que empiezas a ver, ok, esto está divertido, esto está divertido, esto no. En el momento en que empiezas a decir, ¿qué tipo de mensaje es el que me están tratando de meter al ver este tipo de cosas? O sea, es ya tener un pie adelante. Es empezar a autolimitar toda la reflexión y decir así como de, ok, y darte cuenta de la responsabilidad que uno tiene de consumidor, que uno tiene como consumidor. Porque casi nadie habla, o sea, siempre hablan es como de, sí, las producciones tienen que empezar a hacer cosas de calidad, no sé qué, no sé cuánto, pero nunca se habla de la responsabilidad del consumidor. Cuando un consumidor elige ver la película de Avengers por sobre un documental, él mismo está ocasionando que la de Avengers, que las producciones sigan creando, o sea, las grandes productoras sigan creando este tipo de contenido. Y justamente me llamó ahorita mucho la atención cuando Majo mencionó a Joris Ivens, porque también nos pusieron una película que se llama La Tierra Española, y eso es propaganda totalmente comunista. Habla sobre la Guerra Civil Española y habla de cómo las fuerzas de ultraderecha empiezan a atentar contra la democracia y la libertad. Y aparte, este hombre como que sabe construir discursos bastante bien estructurados, y bastante accesibles también. Es una película que dura menos de una hora y totalmente entiendes quiénes son los que atentan contra los civiles, contra la vida, contra las estructuras que ya se han construido, que ya se habían construido durante muchos años antes. No, pues a mí me gustaría preguntarles a Eduardo y a Majo, o sea, como si hay alguna manera de realmente hacer un cine, o sea, una película, una pieza sin algún sesgo. Es que siento que es muy complicado, ¿no? O sea, como que veo, o sea, obviamente la propaganda, pues, sea buena, sea mala, o sea, sea cine informativo, creo que siempre va a haber como sesgos presentes, ¿no? Entonces, no sé, o sea, cómo se puede evitar, cómo hacerlo de la mejor manera, como que nos podrían decir. Yo creo que siempre detrás de la obra, de cualquier obra del artista, pintura, película, cualquier representación artística, va a estar puesto el pensamiento de quien lo hizo. Yo creo que ahí es donde entra lo que Lalo dice de la responsabilidad del consumidor. Por ejemplo, el cine de Tarantino, que es un cine muy violento, es un cine que promueve mucho eso, mucho la violencia. A la gente le fascina, pero le fascina porque no se está preguntando qué es lo que está viendo. A la gente, vuelvo a Forrest Gump, le fascina Forrest Gump. ¿Pero por qué? Porque no nos estamos preguntando qué discurso se nos está dando. ¿Por qué la gente no tiene una educación como consumidor? Yo creo que ese es parte del problema. O sea, yo creo que algo que hemos estado aprendiendo también en nuestra clase de documentación es que la objetividad real es un mito, no existe. Nunca va a haber un documental que no esté sesgado por el discurso o el punto de vista del cineasta. Pero por eso mismo es importante, o sea, esto reitera todavía más la responsabilidad que uno tiene como consumidor. Sea documental, sea ficción, siempre uno se tiene que preguntar qué tipo de cosas es lo que está viendo, qué ideas está aceptando al decidir ir a ver esa película, qué tipo de ideas se le están metiendo mientras la historia va avanzando y mientras el personaje se va desarrollando. O sea, y la gente también se tiene que dar cuenta, la objetividad en los documentales nunca va a existir, nunca, nunca, nunca. Es por eso que el consumidor siempre tiene que generar un juicio propio. Una de las cosas más importantes en la construcción, yo creo que de este tipo de películas es
es invitar a la autorreflexión, pero eso es algo muy difícil, muy, muy difícil, porque el cine siempre va a estar muy arraigado a la propaganda. Entonces, bueno, ahí está el truco. Tendríamos que aprender a generar cine que invite a la autorreflexión. Eso es lo que yo creo. Tenemos esta idea de que del cine siendo soft power o poder blando, ¿no? O sea, de esta parte cultural de que Estados Unidos inserta sus ideas a otros países mediante películas, ¿no? Esto lo hemos visto como a través del programa, ¿no? Pero, ¿cómo, o sea, cómo podemos nosotros, como personas no cineastas, o sea, sí conociendo la realidad política de todos los países, considerar cuando un país lo está haciendo como para guardar, por ejemplo, cierto patriotismo, sin rayar al nacionalismo, pero cierto patriotismo es decir, quiero representar mis historias, mis ideas, mis valores para el extranjero, o nada más decir porque quiero imponer mi ideología. O sea, ¿cuál es la diferencia de decir solo voy a exportar mi historia, mis ideas, a decir quiero imponer mis ideas? Porque creo que eso es como también diferente el cómo lo ve cada país. Pues mira, yo creo que siempre que tú cuentas una historia, tal vez la estás contando y no tienes tanto el propósito, pero por ejemplo yo lo veo mucho con Estados Unidos, que ya tiene una industria de cine muy consolidada, que la mayoría de o sea, Hollywood tiene presencia a nivel mundial, etcétera. Se me hace muy difícil que hagan una película sin dar como un mensaje de, mira, o sea, y tal vez no te está diciendo, mira, esto es mejor, ¿no? Pero pues nada más las marcas que ya tienen, o sea, por ejemplo, Disney, o sea, a mí me encanta Disney, yo amo Disney, tengo peluches en el fondo de Disney, ¿no? Pero, o sea, creo que ahí justo, o sea, como que ya tienen tanta consolidación que como que mucha gente pues ve esto y sí se guía mucho pues por sus pues por lo que dicen, ¿no? Por más que tal vez no te esté diciendo, te estoy tratando de imponer que Frozen es, que todos tenemos que ser Elsa, o sea, no, pero, o ser como Elsa, pero como que creo que sí, o sea, viene muy de la mano, o sea, creo que ya es muy difícil separarlo, más en industrias pues, tan consolidadas o marcas tan consolidadas que hacen películas, no sé. Pero creo que como que aquí viene mucho lo que decía Majo y Eduardo, no hay que ser críticos con lo que vemos, ¿no? O sea, por más que a mí me encante Disney o las películas de los superhéroes, pues tengo que ser crítica, ¿no? O sea, tengo que ver lo que estoy viendo, ok, ¿qué me están metiendo, no? Como lo que decíamos de Anastasia, o sea, es una película muy divertida, pero históricamente es una cochinada y la verdad no nada que ver, ¿no? Entonces, o sea, como que creo que hay que ser críticos y no quedarnos solo como, pues con lo que salen en las películas, que es lo que yo creo que muchas veces pasa y por eso creo que tienen tanto poder, porque pues sí, nada más conoces a través de las películas y dices como, ay, pues eso es muy real, ¿no? Y entonces tú dices, ay, es que eso lo vi en una película, entonces seguro sí es así, ¿no? Y pues creo que sí, o sea, hay que ir un poquito más allá y no solo quedarnos con los mensajes que nos quieren imponer, porque por más que sea muy sutil, o sea, tiene un, tiene algo atrás, ¿no? O sea, como que siempre va a tratar de decirte, mira, somos mejores, ve qué padre, ve todo lo que hacemos, ¿no? Sí, de hecho, la diferencia que se me viene obviamente con Hollywood es Bollywood, ¿no? O sea, de que chance y nosotros, no sé, siento que Bollywood es una industria muy diferente en el sentido que lo hacen por este afán de querer hacer películas, o sea, de que, o al menos, esa es mi percepción, no tengo, no he estudiado también a Hollywood como lo he hecho con Bollywood, son estructuras muy diferentes, pero muchas veces Bollywood te da la sensación de que no ves una película de la India llenar la cartelera mexicana o llenar Netflix o llenar HBO, no. Siento que inclusive lo hacen por gusto. Inclusive he visto entrevistas de actores que están que salen de Bollywood para Hollywood y te dicen, es que nos encanta y yo voy a regresar y quiero regresar a hacer otra película de Bollywood y no sé qué. Entonces siento que es más como algo nacional de la India, decir, somos de la India, nos gusta nuestro cine, vean nuestra cultura, porque inclusive te dicen, por lo regular siempre dicen, salen bailando, hay estos grandes musicales celebrando, ¿no? O sea, siento que es más esta parte cultural más que decir, vean a la India, ¿no? O sea, chance y la dinámica está cambiando un poco, no puedo decir, nada más lo hacen por decir, ay, vamos a bailar todos, ¿no? No, claro que hay otros elementos de por medio, pero al menos a mí esa es la sensación que me da, ¿no? De este orgullo nacional indio, más de decir, necesito sacar películas como lo está haciendo Hollywood, ¿no? Respondiendo a tu pregunta de qué es lo que puede hacer un consumidor para darse cuenta de qué tipo de contenido está consumiendo,
pues les voy a contestar como nos contestaba nuestro antiguo director de carrera, ver mucho cine. En el momento en que empieza a ver mucho cine, no solamente de los 50, de los 60, de los 70, así de todo, no solamente es así temporalmente, espacialmente, se tiene que ver cine de la India, se tiene que ver cine de China, se tiene que ver cine mexicano, se tiene que ver cine argentino. Entre más cine se vea, más se va rompiendo los discursos únicos, que son súper peligrosos. En el momento en el que uno se empieza a encasillar a una sola corriente de cine, entonces tu mente se empieza a sesgar y dice, ok, sí, y se empieza a radicalizar, por ende. Entonces, en el momento en que empieces a ver cine de todas partes y de todos los tiempos, es cuando empiezas a tener una visión un poquito más universal y un poco con puntos de referencia con más puntos de referencia, vayas. Tu marco, tu marco de conocimiento, el marco de todo lo que de todo lo que conoces se va ampliando. Entonces es en ese momento en cuando empiezas a ver las cosas como son. Todo el mundo tiene su propio discurso, pero en el momento en el que contrastas uno con otro, es cuando ya tú puedes empezar a generar tu propio criterio. Me gusta mucho tu idea, Lalo, porque inclusive en RI te dicen, no existe un discurso único, tienes que ver muchísimas perspectivas porque no existe una realidad, sino que existen muchísimas realidades. Y ejemplo, si tienes lo más cotidiano, ¿no? Si persona A con persona B se pelearon, pero estuvo C, D, X, Z y Y, todos lo van a ver diferente. Entonces, es lo mismo con el cine y es lo mismo con tu visión del mundo. Siempre hay que irla ampliando más que reduciendo, ¿no? Y el cine propagandístico, como tú dices, podríamos terminar como mencionando que las características del cine de propaganda podrían ser que son reduccionistas, por lo tanto, son simples y pues sí, sería como rápidas, simples y sencillas. No sé ni siquiera cómo decirlo porque redundan en esto, que son reduccionistas. La verdad está vista desde un solo punto de vista. No crean una realidad verdadera, crean la realidad de la persona en la que la está dirigiendo, produciendo, etc, etc, etc. Y de fácil acceso, o sea que eso es lo más peligroso, es de fácil acceso este tipo de cine, a mi parecer, ¿no? Entonces, pues, con esto terminamos el programa, la cuarta mesa redonda. Muchísimas gracias a nuestros invitados por participar y pues esto fue todo. Hasta la próxima.